Hola, buenas tardes. Soy la doctora Beatriz Perazzi, profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología Clínica en el área de Bacteriología Clínica y actualmente me desempeño como directora del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Además, soy directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Fundación Bioquímica Argentina. En el contexto de la primera jornada de la Sociedad Argentina para el Estudio del VPH, nos vamos a referir al tema disbiosis y virus del papiloma humano junto con el doctor Facundo Gómez Cherey. Como es conocido, el principal componente microbiano que se encuentra en el contenido vaginal en la etapa fértil son los lactobacilos, que son los que brindan un poder de protección frente a la disfunción vaginal, evitando la colonización y o infección por enterobacterias o por los anaerobios, que son los principales componentes de la vaginosis bacteriana. Para brindar esta protección la hacen por diferentes mecanismos. Uno de los principales es la producción del ácido láctico por degradación del glucógeno de las células del epitelio vaginal, lo que confiere un pH ácido entre 3,8 y 4,5. Además de este poder de acidificación, el otro factor principal es la producción de agua oxigenada. Y se le suman la producción de bacteriocinas y ácidos orgánicos. Sin embargo, no todas las especies de lactobacilos brindan el mismo poder de protección. Solo aquellas especies con mayor poder de acidificación y con mayor capacidad de producción de agua oxigenada son las que tienen el mayor rol protector. Este es un tema en amplia investigación al que nos vamos a referir en esta charla en el contexto del VPH. Existen tres especies que son las que principalmente habitan el contenido vaginal: Lactobacillus crispatus, que es la que brinda el mayor rol protector; Lactobacillus jenseni tiene un rol intermedio, y Lactobacillus gasseri tiene el menor rol protector. Estas especies presentan distinta morfología en la coloración de grano. Como sabemos, el estudio del balance del contenido vaginal o VACOVA es una metodología microscópica que se basa en dos características: el valor numérico o score de Nugent y la presencia o no de reacción inflamatoria, y define 5 estados vaginales básicos. En la siguiente diapositiva vemos los estados 1 y 2, que en la etapa fértil corresponden a microbiota normal. El de la izquierda es el 1 sin reacción inflamatoria, el de la derecha el 2 con reacción inflamatoria asociado a un patógeno como cándida. En la parte inferior tenemos los estados de desbalance, el 3, 4 y 5. El 3, que hay una disminución de lactobacillus con aparición de anaerobios, sin reacción inflamatoria. El 4, que está en el centro, no hay lactobacillus y predominan los anaerobios, que es la vaginosis bacteriana. Y en el de la derecha inferior es el 5, donde no hay lactobacilos, hay reacción inflamatoria y están reemplazados los lactobacilos por morfotipos extraños. En la siguiente diapositiva podemos ver que para caracterizar estas especies de lactobacilos existen dos metodologías. Una de ellas es la que se utiliza para caracterizar a los lactobacilos cultivables, que es la técnica de espectrometría de masa por Malditov. A partir de las colonias aisladas se caracterizan las proteínas ribosomales de los microorganismos en cuestión, las cuales se cargan positivamente en un proceso de ionización asistido por la matriz. Y luego son vaporizadas por un láser que se dirigen estas partículas en un tubo de vacío hacia el cátodo. Las más pequeñas llegan primero y las más grandes detrás. De esta forma se genera una huella digital propia, característica, con un espectro que se compara contra un espectro patrón. Y así vemos los picos espectrales propios de cada microorganismo.
Esta metodología fue validada en el Hospital de Clínicas contra el método patrón de secuenciación de RNA 16S y se observó una excelente concordancia y se encuentran los trabajos publicados. En la siguiente diapositiva vemos una de las publicaciones donde se observó un 100% de concordancia entre Malditov y la secuenciación del 16 RNA ribosomal. Esa fue tanto para Crispatus, Gasseri, Jenseni e inclusive Iners. Sin embargo, como la determinación de los microorganismos cultivables es la menor proporción, dado que la mayoría de los microorganismos del contenido vaginal son no cultivables, si queremos determinar todos los géneros y especies del contenido vaginal, debemos recurrir a otras metódicas no dependientes del cultivo, como la metagenómica, que ha dado sus aportes a través del estudio del microbioma del contenido vaginal. En esta metodología se estudia la totalidad de las especies bacterianas por secuenciación de nueva generación a través de la secuenciación masiva del gen bacteriano ARN ribosomal 16S. Y también se establece su proporción relativa según la abundancia de dicho gen. Es así que el trabajo de Lovitz en el 2019 define 5 tipos de diversidades bacterianas o clústeres bacterianos que los llama Community State Types o por sus siglas CST. Estos CST tienen una correlación directa con el valor numérico de Nugent de Bakova. De esta forma vemos que el CST1, donde predomina Lactobacillus crispatus, correlaciona con el estado vaginal básico 1 de Bakova. En contrapartida, el CST4, que correlaciona con el estado vaginal básico 4, que es la vaginosis bacteriana. Y por otro lado, existen los CSTs 2, 3 y 5, que correlacionan con valores numéricos intermedios de 4 a 6, que representan variables intermedias de disbiosis bacteriana. Y allí vemos en el 2 a Lactobacillus gasseri, en el 3 a Lactobacillus iners y en el 5 a Lactobacillus jenseni. Que estas 3 especies tienen un menor rol protector en comparación a Lactobacillus crispatus, que presenta el mayor rol protector. Ahora sí, al referirnos específicamente a la microbiota vaginal y el virus del papiloma humano, podemos decir que el ejemplo más claro de la relación entre el cáncer ginecológico y el desbalance del microbioma son justamente los tumores VPH relacionados, donde se genera una verdadera simbiosis entre la microbiota vaginal y este virus, ya que el microbioma vaginal juega un rol en la generación de la displasia, pero a su vez también el VPH selecciona el ecosistema microbiano vaginal que le permita persistir y avanzar en la lesión. Y de esta forma hay factores biológicos y específicamente la disbiosis que actúa como un cofactor en la persistencia y avance de la lesión. Por eso decimos que una infección por un tipo de VPH de alto riesgo es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo del cáncer, ya que se necesitan de estos factores adicionales que lo constituye la microbiota vaginal, que es región específica, y en particular es la disbiosis, el factor adicional para el desarrollo del cáncer cervical. En este contexto podemos mencionar el trabajo de Gao, realizado en China en el 2013, que estudió la microbiota vaginal en pacientes con infección por VPH por metodología de proteómica, espectrometría de masa, y observaron mayor frecuencia de Lactobacillus gasseri, que es una especie con menor rol protector, y Gardnerella vaginalis, que es un componente de la vaginosis bacteriana, en las mujeres VPH positivas en una forma estadísticamente significativa respecto a las mujeres VPH
negativas, como se puede observar en la tabla inferior, que tanto Lactobacillus gasseri como Gardnerella vaginalis muestran esta mayor proporción en las mujeres de pH positivas. Asimismo, podemos mencionar, pero ahora sí, por la metodología de metagenómica, el trabajo de Brodmann, que se realizó en Baltimore, Estados Unidos, en el 2014, donde correlacionaron los CCTs con la remisión del BPH. Y se observó que el CCT4A, que es el que está constituido por anaerobios, muestra mayor transición a BPH positivo, avalado por una tasa de transición ajustada elevada. Mientras que el CCT4B, que está compuesto por anaerobios como Atopobium y Prevotella y también por Gardnerella, muestra una remisión más lenta de la infección por BPH, con una tasa de transición más baja. Si observamos en el gráfico, las pacientes infectadas por BPH están en un color rojo. Y justamente se observa que los CCTs predominantes en los pacientes HPV positivos son el 3, el 4A y el 4B. Si a su vez miramos los microorganismos que se encuentran en cada CCT, vamos a ver que el Lactobacillus iners es el que predomina en el CCT3, que es el que está asociado a BPH, y es una especie con bajo rol protector. En cambio, Lactobacillus crispatus, con mayor rol protector, está en el CCT1 y es menos predominante en los pacientes con BPH. Y lo que se refiere a Atopobium vaginae, que es un microorganismo anaerobio, es el predominante en el CST4B, que es el que está principalmente asociado al BPH. Por otro lado, cabe mencionar el trabajo de Audirac, realizado en México en el año 2016, donde estudió la microbiota vaginal en distintos grupos según el estadio de cáncer cervical. Es decir, en pacientes sin lesión BPH negativas, sin lesión pero con infección por BPH, en pacientes con lesión, pero sin distinguir entre alto y bajo grado, y en el cáncer cervical. Es así que describió que en el grupo sin lesión de pH negativo predominaba Lactobacillus crispatus con un 46%, que es el que vemos en el gráfico a la izquierda en un color verde fluorescente. A medida que avanza la lesión, Lactobacillus crispatus disminuye. Y, por ejemplo, en el grupo sin lesión de pH positivo se ve reemplazado por Lactobacillus iners, que lo vemos en un color marrón, que a su vez luego va disminuyendo en los otros grupos. Si vamos al grupo de pacientes con lesión, pero sin distinguir entre alto y bajo grado, vemos un predominio de Escherichia en un 27%. Que es el que está en un color lila. Y este microorganismo no está presente en los grupos sin lesión. Lo mismo ocurre con Fusobacterium sp, que también está en el grupo con lesión y ausente en el grupo sin lesión. Y cuando vamos al grupo de cáncer cervical, además de contener Escherichia y Fusobacterium sp, contiene Fusobacterium necrophorum, que es un marcador del grupo con cáncer cervical, que está en una proporción de 14% y que es ausente en los otros grupos, y por eso es marcador del carcinoma según este estudio. Por último, voy a mencionar el trabajo de Mitra realizado en Gran Bretaña en el 2015, que también por metagenómica realiza el estudio de la composición de la microbiota según el estadio de cáncer cervical, pero ya distinguiendo por tipo de lesión. Y se ve que el CCT4 está asociado al incremento de severidad de la enfermedad y que se va incrementando a medida que avanza la lesión, llegando a un 40% en el carcinoma. En cambio, el CCT1, que es el que contiene a Crispatus, que es una especie protectora, está asociado negativamente al incremento de la severidad de la enfermedad. De forma tal que microorganismos anaerobios como Escherichia, Anaerococcus tetrarius y Streptococcus anaerobios
son los que se encuentran en mayor proporción, en forma estadísticamente significativa, en el grupo de high SIL en comparación con low SIL, y que lo vemos representado en el rojo en el gráfico inferior de contraste. Luego entonces de esta introducción voy a dar paso al doctor Facundo Gómez Cherey, que se va a referir a nuestra experiencia en el Hospital de Clínicas. Bueno, muchas gracias por la presentación, Beatriz. Yo les voy a hablar ahora sobre la experiencia del Hospital de Clínicas en lo que es investigación sobre la relación entre disbiosis vaginal y BPH. Mi nombre es Facundo Gómez Cherey. Yo soy médico de staff del programa de prevención, diagnóstico, terapéutica y vacunación en el tracto genital inferior del Hospital de Clínicas. Y nos vamos a referir al trabajo que estuvimos haciendo en conjunto entre la cátedra de bioquímica clínica y la cátedra de ginecología en el hospital. Bien, nosotros lo que hicimos fue la caracterización de la microbiota vaginal en mujeres con infección de BPH. Reclutamos en nuestro trabajo 757 pacientes, que a su vez las dividimos en 3 grupos etarios. El grupo número 1, entre 18 y 24 años, con un N de 141 pacientes. El grupo número 2, de 25 y 50 años, con un N de 466. Y el grupo 3, que son las pacientes mayores a 50 años, cuyo N fue de 150. A su vez, todas estas pacientes, todos estos grupos de pacientes fueron divididos en pacientes sin lesión con BPH, que fue la que utilizamos como grupo control. Definimos al grupo control como pacientes que tuvieron una prueba de tipificación viral negativa. Después tenemos el grupo de pacientes con lesiones sin lesión, pero que tuvieron una prueba de tipificación viral BPH positiva. Después tenemos a las pacientes que tuvieron SIL de bajo grado y SIN2+, que incluimos al SIL de alto grado, SIN2, SIN3 y al carcinoma. Cuando nosotros analizamos la prevalencia de los distintos tipos de BPH de alto riesgo según el grupo etario y tipo de lesión, vemos que la prevalencia global de infección por BPH en el grupo 1, que era el grupo de 18 a 24 años, tuvo una prevalencia total de 57.2%. En donde observamos que el BPH16 fue el tipo viral más predominante con un 17.4%, seguido con otros tipos virales de alto riesgo en un 13%. En el grupo 2 ya vemos una disminución en la prevalencia global de infección con un 33%, en donde, como siempre, el BPH16 es el más predominante con un 10.8%, seguido de otros tipos virales que representa el 10.7%. Y finalmente, en el grupo 3, observamos la menor prevalencia, que fue de 29.3%, y aquí lo que ocurrió es que el BPH16 quedó en segundo lugar, solamente con un 6.1% de infecciones, en cambio que los otros tipos virales tuvieron un porcentaje de 13.6%. Cuando nosotros a esto, en vez de dividirlo por grupo etario, lo dividimos por tipo de lesión BPH relacionada, vemos que los SIN2+, en el grupo 1, el BPH16 fue responsable del 63.6% de los casos. En el grupo 2, el BPH16 fue el responsable del 43.8%, y en cambio que en el grupo 3, el BPH16 fue responsable del 100% de los casos. Cabe aclarar que en este grupo, que fue el que tuvo, si bien 150 pacientes, tuvo una prevalencia del 29.3%, entonces este número representa a un caso. En cambio que en las lesiones de bajo grado, en el grupo 1 también el tipo viral más predominante fue el 16, al igual que en el grupo 2, pero en el grupo 3 el tipo viral más predominante fueron otros tipos virales de alto riesgo. Cuando nosotros analizamos el estado vaginal básico, como les comentó Beatriz anteriormente en la introducción, vemos a dos grandes grupos que son los estados de desbalance, que son el 3, 4 y 5, y la microbiota normal, que son el estado 1 y 2. A esto a su vez vimos la relación con respecto a las pacientes que son BPH positivas sin lesión, y vemos que el 35% de las pacientes con una infección viral tienen desbalance. En cambio que en las pacientes con SIL de bajo grado, el 52.2% tienen desbalance del contenido vaginal,
y este porcentaje se eleva a un 72% en las pacientes con signos más. El grupo control solamente presentó un 35.3% de desbalance. Como vemos acá, cuando hicimos el análisis estadístico de estas pacientes, vemos que es estadísticamente significativo en el grupo de signos más, en donde el riesgo fue de 4.89 veces más superior que en el grupo control, con un P estadísticamente significativo de 0.03. Cuando analizamos el grupo de 25 a 50 años, vemos que los estados de balance están presentes en el grupo de control en un 35.7%, en las pacientes de pH positivas en un 35.2%, pero acá en las pacientes con SIL de bajo grado se eleva a un 55.9%, siendo estadísticamente significativo, y en las pacientes con signos más también se eleva un 53.1%, siendo estadísticamente significativo, aumentando el riesgo de esas pacientes en 2.63 veces, perdón. Cuando analizamos la prevalencia de levaduras, vaginosis y tricomonas respecto del tipo de lesión en los dos grupos más predominantes, que son el 18 a 25, que es el grupo 1, y de 25 a 50, que es el grupo 2, vemos cómo se produce siempre un franco predominio de la vaginosis bacteriana respecto de los demás. Y como vemos en a medida que va aumentando la lesión, vamos viendo un aumento de prevalencia de vaginosis bacteriana respecto de tricomonas, que está en naranja, y de levaduras, que esto vemos que va disminuyendo, ¿sí? En el grupo 1, 18-24 años, el BPH16 mostró una tendencia a la asociación con vaginosis bacteriana. Lo que vimos es que el 54.2% de las pacientes con BPH16 tuvo asociada una vaginosis. Esto lo vimos que fue estadísticamente significativo. Cuando analizamos la distribución de las diferentes especies de lactobacilos cultivables, analizadas posteriormente por Malditov en las pacientes del estudio, según el tipo de lesión BPH relacionada, vimos que pudimos analizar 257 especies cultivables, que tuvimos en las pacientes BPH negativas 145 lactobacilos cultivables, 76 casos en las BPH positivas sin lesión, y 18 en las pacientes con SIL de bajo grado y 14 en las sin más. Cuando analizamos su relación con los distintos tipos de lesión, vemos que el lactobacillus jensenii tuvo una prevalencia de 42.9% en las pacientes con signos más versus 24% en las pacientes del grupo control, con un ratio de 2.27. O sea, vemos una tendencia a la asociación de un lactobacillus no protector a el signo más. También cuando analizamos lo que pasó con el INER, vimos que tuvo una prevalencia de 14.3% en las pacientes con signos más, respecto a 4.1% en las pacientes BPH negativas. En cambio, que lo que analizamos es que el Lactobacillus crispatus, que como les había comentado Beatriz, el que tiene mayor rol protector, presentó una prevalencia de solamente el 20% en las pacientes con síntomas. Cuando hicimos el análisis metagenómico de nuestras pacientes, lo que vimos es que primero dividimos a las pacientes en el grupo control, infectadas BPH positivas, SIL de bajo grado, SIL de alto grado, y acá sí dividimos a las pacientes en las que tenían carcinoma. Lo que nosotros pudimos analizar es que vemos una disminución del Lactobacillus crispatus a medida que aumenta la lesión BPH relacionada. Vemos también que el Lactobacillus iners también disminuye, pero aumenta en las pacientes con SIL de alto grado y carcinoma, y lo que vemos también es un aumento de Gardnerella vaginalis a medida que progresa la lesión viral, ¿sí? Y esto que sí es interesante es que Escherichia, como les había comentado anteriormente Beatriz, que es un anaerobio, vemos que solamente está presente cuando la paciente se infecta por VPH, lo cual podría hablarnos de que es un marcador también de infección. Y aparte, vemos que aumenta desde 0.8 en la infectada sin lesión a un 0.9 en las pacientes con SIL de alto grado y un 3.2% en las pacientes con carcinoma invasor. Como conclusiones de nuestros trabajos,
observamos un mayor desbalance de la microbiota vaginal en los pacientes con lesiones intraepiteliales que en los grupos sin lesión, en los 3 grupos etarios de nuestro estudio. La vaginosis fue el patógeno más prevalente en todos los grupos, especialmente en SIN2+, y en pacientes más jóvenes se asoció a la presencia de BPH16. Según los resultados del cultivo, las pacientes que tuvieron SIN2+, se observó un predominio de Yersinia iners y una menor prevalencia de Crispatus, que es el lactobacilo que tiene el mayor rol protector. Y los estudios de metagenómica permitieron observar una disminución de especies de lacto con mayor rol protector, como por ejemplo el Lactobacillus crispatus, y un aumento de las especies de lacto con menor rol protector, que en este caso serían Yersinia, Gasseri e Iners. Y también un aumento de las especies anaerobias a medida que avanza el grado de lesión por BPH. Esto es especialmente cierto para Escherichia. El neta de sanguinencia está presente en las pacientes infectadas con BPH con y sin lesión y ausente en las pacientes no infectadas, y podría ser un marcador de infección por BPH que se incrementa con el avance de la lesión, ¿sí? Entonces también es importante caracterizar a las especies de Lactobacillus, dado que el incremento de especies no protectoras van a alterar el microambiente vaginal y actuar como potenciales cofactores en la persistencia de una infección por BPH y progresión final al carcinoma cervical. Esto también va a incrementar el riesgo de adquirir otras enfermedades de transmisión sexual, tales como herpes virus, VIH, etc. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y los dejamos abiertos a las preguntas al final de la jornada. Muchas gracias.